caracterizar y representar posiciones, sienta las bases de la cartografía y además describe dirección y orientaciones. ¿Se acuerdan que habíamos comentado de que toda figura tiene una dirección, ¿no es cierto? ¿En relación a dónde, pero es esa dirección? ¿En relación a qué? ¿A las estrellas? ¿Al sol? ¿O al norte? Al norte, pues, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Navegación, norte. ¿Norte magnético o geográfico? Ahí es. El geográfico, porque el magnético se mueve. Y además también convergen dependiendo la época del año. ¿Han escuchado del vórtice que ha habido esta semana en la Antártica? Un vórtice de nieve. ¿Quién se acuerda cuando era chico que en abril llovía? Yo no me acuerdo. En abril ya hacía un calor o frío, ¿no? Ya empezaba más o menos el frío porque viene el invierno. Y ese vórtice, por ejemplo, como dice aquí su compañero, se debe a una desviación del campo magnético de la Tierra. ¿Sí? O sea, el campo magnético permite que la Tierra tenga cierta orientación, ¿no es cierto? Está orientada y va girando alrededor del Sol. Entonces, ese vórtice ha provocado, o más bien el movimiento, creo que son 0.01 grado que se ha movido la Tierra, ¿ya? 0.01 grados. Entonces se ha movido así un poquito, ha hecho de que la Antártida se aleje del Sol, un 0.01 grado, y ha provocado de que se congele de tal magnitud, y con el movimiento de la Tierra, esa masa de aire congelada ha subido por el Atlántico, ha llegado a la Argentina, Uruguay, parte del Paraguay, Bolivia, y va a seguir hasta el Amazonas, donde se va a condensar y va a provocar muchas lluvias torrenciales. Y van a ver de aquí a un par de semanas va a haber inundaciones en el Brasil, ¿no? Y eso provoca, por ejemplo, la desviación del campo del norte magnético. ¿Se acuerdan del 2018? ¿Cuántos años? Son casi 7 años, ¿no? Estaban en colegio, tal vez todavía muchos de ustedes. Ha habido la inundación en el movimiento de masa en Tiquipaya. No. ¿Alguien vive en Tiquipaya? ¿Nadie? ¿Se acuerdan, no es cierto, pero lo que pasó? Salieron las noticias, todo eso. Hubo otro vórtice parecido, provocado, pero en ese caso por explosiones solares, que hicieron de que los campos magnéticos de los planetas se muevan de cierta manera. Entonces otra vez condensación, otra vez hielo, otra vez movimiento de aire y concentración en toda la cordillera de los Andes, porque no solamente ha sido en Cochabamba acá, ¿no es cierto? Ha habido problemas en el Perú, ha habido problemas en el Ecuador y en Colombia. ¿Sí? Bueno, entonces esas cosas son importantes en algún momento conocer. Entonces, antes de entrar al modelo geodésico de la Tierra, tenemos que entender estos procesos. La forma más simple para representar la Tierra, ¿cuál es? La que nos han mostrado en el colegio, la que nos han mostrado en los libros, en las revistas. La forma de la Tierra es un círculo, ¿no es cierto? Un redondo, una esfera. Pero lo que pasa es que la Tierra está girando, ¿no es cierto?, alrededor del Sol. Y esa órbita hace de que se achate en los polos y que se ensanche un poco en el ecuador. O sea, la masa de la Tierra, aunque nosotros no sintamos nada, se deforma. Por ejemplo, ¿alguna vez han subido a un edificio muy alto? No sé. ¿Y han sentido que el edificio se mueve? Sí, ¿no es cierto? Eso es por el movimiento de la Tierra. O sea, mientras más alejados estemos de la superficie de la Tierra, el efecto es más fuerte. Y eso es justamente por este proceso, ¿no? Entonces, primero, el intento básico de establecer la forma de la Tierra es una esfera. Pero luego, el elipsoide es la forma geométrica que mejor se adapta a la Tierra y la que permite idealizar
la forma de la Tierra, logrando un mejor ajuste, ¿no es cierto? Entonces tenemos este elipsoide, ¿no? Que digamos, la esfera se va a ajustar a través de esta fórmula. Entonces tenemos el factor de achatamiento, ya que son valores 5.000 kilómetros, 25.000 kilómetros, una cosa así, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, R vale 6.356 todo esto en kilómetros, y este semieje mayor 6.378 kilómetros, ¿no? Y al final este factor de achatamiento es 6.371. Ya son cálculos que han hecho para más o menos determinar que este tamaño de elipsoide es el que mejor se ajusta al tamaño de la Tierra. Entonces, no es la esfera lo que representa mejor la Tierra de manera matemática, sino este elipsoide. ¿Ok? ¿Eso está claro? Perfecto. Entonces se van definiendo elipsoides, ¿ya? Esta figura azul, para diferentes lugares de la Tierra. ¿Por qué? Porque en diferentes lugares se ajusta mejor, ¿no es cierto? No es lo mismo tener una figura, todos conocen en el mapa el Uruguay. Sí, ¿no es cierto? Han visto el Uruguay en un mapa. Que es un puñete de paísito ahí abajo, ¿no? Compárenlo con Estados Unidos o con Canadá, que son monstruos de países, ¿no es cierto? Entonces, por el tamaño que tiene cada país, necesitan elipsoides diferentes, ¿ya? Y se van haciendo esos ajustes. Fíjense que el primero dice Australian National, es el elipsoide nacional australiano. Australia prácticamente es un continente, ¿no es cierto? Bueno, un subcontinente, es un país muy grande. Y luego estos otros, este por ejemplo creo que es para países de Europa, este también, el de Sudamérica, que es para todos los países de Sudamérica, y estos que son globales, ¿no es cierto? World Global System. Entonces, hay diferentes niveles de ajuste y diferentes niveles de precisión. No hay un solo elipsoide para todo el planeta. Bueno, sí lo hay, pero a pesar de todo eso, cada país, cada región, cada continente ha buscado su propio elipsoide. Egoístas, ¿no? Tacaños, no quieren compartir. Pero ¿por qué realmente habrá sido esto? ¿Por qué cada país trata de tener su propio elipsoide? ¿Bolivia tiene su propio elipsoide? Dudo. No tiene. Vamos a ver más adelante cuando tengamos los conceptos más completos. Entonces tenemos el elipsoide, pero el elipsoide es una figura matemática, ¿ok? No es real. Tratando de acercarnos a la figura real, entonces surge este concepto de geoide, ¿ya? Que es una superficie tridimensional basada en la atracción gravitatoria, o sea, en la gravedad. Se trata de una superficie equipotencial que resulta de superponer los océanos en reposo y a un nivel medio. Han escuchado, ¿no es cierto?, que la marea se mueve, ¿sí? En las películas, en algún libro, ¿sí? ¿No es cierto? A cierta hora del día, en la playa, las olas golpean, pero luego van bajando o van subiendo. Y eso también tiene que ver con el ciclo lunar. Pero en este caso estamos colocando a un nivel medio el océano. Y además, en cualquiera de los puntos, o sea, perpendicularmente, ¿no es cierto?, a la superficie de la Tierra, la gravedad es la misma. Y a partir de eso entonces surge esta figura. ¿La han visto en algún lugar? Seguro que sí, ¿no? Entonces este es un geoide. Y tiene ese nombre porque se asemeja de manera más real a la forma de la Tierra. Les he dejado aquí un enlace de YouTube, no tengo internet lamentablemente, pero necesito que ustedes vean la imagen en 3D, gira, ¿no? Entonces puede ver todo esto. Se basa entonces en la gravedad, el nivel medio del mar, y además que la gravedad es perpendicular, ¿no es cierto? No es que está en diferentes ángulos, sino es completamente perpendicular. Entonces, en teoría, los lugares azules tienen que ver con profundidades, ¿no? Aquí están los abismos oceánicos, ¿no?
este caso sería el mar de la India, por ahí, ¿no es cierto? Aquí está la China, por aquí está la India. Entonces, donde están los abismos oceánicos más profundos, si es que no sabían, es en el mar de la India. Y del otro lado, fíjense que acá hay una protuberancia. Yo he colocado esta imagen a propósito, porque aquí esta protuberancia, ¿qué es? Estamos en Sudamérica. ¿Qué es esto de acá en rojito que sobresale? No, los Andes. La cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Si estoy diciendo que el azul son profundidades, el rojo, que es lo opuesto, son montañas, ¿no es cierto? Entonces, más o menos así es como se representa. Entonces tenemos el elipsoide. No era elipsoide, ¿qué era? Sí, era el elipsoide, el geoide. Entonces tenemos el geoide, el elipsoide y la superficie terrestre, ¿no es cierto? El elipsoide, este verde en líneas, la superficie matemática, el geoide, la superficie basada en la gravedad, en la atracción gravitatoria, y la superficie de la Tierra. Fíjense que estas dos todavía no se ajustan a la forma real de la Tierra. Entonces, para eso necesitamos otro concepto más que ha sido desarrollado por los geógrafos, cartógrafos. Pero antes veamos esto. Este azul es la superficie de los océanos, que habíamos dicho que está en un nivel medio, ¿no es cierto? Sin que suba ni que baje. El elipsoide de referencia, ¿sí? Sigue siendo esta línea punteada, 2, 2, de color verde. La dirección del campo gravitatorio, ¿sí? Que tiene que ser, en el caso del geoide, perpendicular, y en el caso del elipsoide, bueno, puede variar. La corteza terrestre, ¿no? Que es esta superficie terrestre que está aquí, y la línea superficial del geoide, que es esta de acá. ¿Sí? Una explicación un poco más detallada de esto. Pero el concepto que les decía es el datum. ¿Hemos visto datum ya en el ejercicio de hijita? No hay, ¿no? Pero este datum es el conjunto formado por una superficie de referencia. Nuestra superficie de referencia entonces es el elipsoide, que es la representación matemática en la Tierra, y un punto en el que se enlaza, ¿sí? Se une al geoide. Entonces, dos superficies, elipsoide y geoide, se van a unir. Este punto se denomina punto astronómico fundamental, y en él el elipsoide es tangente al geoide. Esa es la definición. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí tenemos está un poco más claro. Entonces, el elipsoide y el geoide son superficies, ¿sí? Superficies de toda la Tierra, de todo el planeta. Pero el datum es básicamente un punto que enlaza. Aquí está de color rojo. Entonces, enlaza el geoide, que es este plomito, con el elipsoide, que es este verdecito, y además la superficie física de la Tierra, ¿no? Entonces, como que se hace un ajuste, ¿ya? Esto, digamos, a nivel global, esto a nivel local. Entonces, como que se ajusta el geoide con el elipsoide y la superficie física de la Tierra. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Entonces, ¿hay un dato para Bolivia? No hay tampoco. Compartimos. ¿Cuál es ese dato? Entonces, un dato local alinea su esferoide para que se ajuste estrechamente con la superficie de la Tierra en un área determinada, ¿no? Que es lo que les he dicho que se va a ajustar. Se asocia a una posición y este punto se conoce como el origen del dato. Las coordenadas del punto de origen son fijas y todos los demás puntos se calculan a partir de él.
Lo importante es que entendamos de que el datum enlaza tres cosas: el elipsoide, el geoide y la superficie de la Tierra. ¿Ya? Entonces aquí hay datum locales. ¿Dónde está Bolivia? Aquí, ¿no es cierto? No sé si pueden ver de más atrás. Pero el datum que debería usar Bolivia es el provisional South American 1966, 56, ¿no? Del 56. Y fíjense que paso, más o menos para cada lugar, digamos, se tiene un datum diferente. Hawái tiene su propio, Norteamérica, Islandia. ¿Conocen Islandia? ¿Hay en Islandia? Es hermoso, vayan alguna vez si pueden. ¿Han visto El Señor de los Anillos? Sí. Ahí se ha filmado, ¿no? Es un lugar muy bonito. Brasil tiene, Paraguay tiene y nosotros no tenemos. Argentina, Uruguay, que es un puñete de país, como les he dicho. Y así. El año 2012, antes de que yo entre a trabajar con eso, aquí en la universidad, el gobierno, ¿quién estaba en 2012 el presidente? Estaba de todavía, ¿no? Sí. Había una convocatoria para definir un datum local de Bolivia. Y había la cooperación española con un fondo de $3 millones, nada más que $3 millones. Como era cooperación española, falta la diana, no es charola, ¿no? La charola, ¿no? Tira el corazón así. ¿Para qué? Para que todos estén entrando el padrino, así. Nosotros sabemos, está entrando la Valeria. ¿En qué estaba? Hay $3 millones de euros, financiados por la cooperación española. Ya estábamos tan podridos en ese tiempo de que la condición era, primero, que la consultora sea europea. Si no es europea, tenía que ser española. Si no era española, tenía que ser una consultora local asociada a una española, que es lo que ahora se está trabajando mucho. A ningún país europeo, ninguna consultora europea les interesaba $3 miserables millones, ¿no? Porque ellos trabajan a partir de 500 millones, con billones. No había. Primera convocatoria, chao. Segunda convocatoria, española. Se presentó una, pero tenía una propuesta que técnicamente era deficiente, chao. La tercera convocatoria se presentaron 17 sociedades, no me acuerdo bien, pero eran más de 15 sociedades accidentales que tenían cooperación internacional con España. Todos eran europeos, alemanes, belgas, suecos, españoles eran como 10, pero no habían ni gringos, ni rusos, ni chinos, ¿no? Que son los que mejor tecnología tienen. Entonces todas las propuestas eran arriba de 5 millones y los españoles solo tenían 3. Dijeron, muy bien, datum, no, muy difícil va a ser, porque tienen que hacer mediciones y cálculos matemáticos. Ahora se hace en base a señales de satélite. Bueno, no, me refiero ahora en los últimos 30 años, o sea, en 2012 iban a hacer con mediciones de satélites. Y comprar la señal de satélite, creo que cada señal costaba como 70.000 euros. Entonces, y con 3 o 4 sí se puede hacer. Al final, como ustedes comprenderán que hasta ahora no tenemos datum, han dicho, bueno, datum no. Perfecto. ¿Qué era el anterior al datum? Geoide. En ese tiempo el geoide todavía no estaba completamente desarrollado. El modelo que les he mostrado es del 2016. No podían hacer geoide. Querían hacer un elipsoide, ¿sí? Para Bolivia. Y empezaron, hicieron la firma, todo bonito, las imágenes, ¿no es cierto? Salían a TV, qué sé yo, el ministro de ese tiempo, ¿quién era? Ya ni me acuerdo.
Y cuando empezaron a hacer las mediciones para el elipsoide, se toparon con los 3 pisos ecológicos que tiene Bolivia. ¿Cuáles son los 3 pisos básicos ecológicos de Bolivia? ¿Qué tienen los cambas, los venianos? Llanuras. ¿Qué tenemos nosotros, los chuquis? Los valles. Y finalmente los amigos de allá arriba tienen el altiplano. Entonces hacer eso les ha demandado, o les demandaba en ese tiempo, un mayor esfuerzo, mayor cálculo, mayor personal para hacer mediciones, porque también se utilizan mediciones de GPS en campo con estaciones totales. Eso vamos a ver en la práctica, a ver si podemos hacer este año. Entonces con eso nomás se han asustado, ¿no es cierto? Porque nosotros somos un parche en medio de Sudamérica donde está toda la cordillera de los Andes, que tiene sus valles y sus centros poblados, que son los más poblados además de la cordillera de los Andes, y tenemos los llanos. Imagínense hacer ese trabajo acá, ¿no es cierto? Simplemente viendo esto. Entonces se asustaron tanto que dijeron no nos va a alcanzar la plata. Y antes de poner las boletas de garantía, porque tienen que poner de 3 millones el 30%, que serían más o menos $900,000, ¿no? Y no quisieron invertir. El gobierno demandó, pero la plata no era del gobierno, era de la cooperación española. Entonces la empresa que ganó habló con los españoles, dijeron que no, que más plata, que no sé qué. Y luego de 2-3 años de peleas, todo quedó en nada. ¿Sí? Entonces gran parte de nuestros problemas como país tienen que ver con nuestra topografía, geografía, relieve y todo eso. Una anécdota. Aquí tengo eso. El PESA 56, el que antiguamente se utilizaba, ¿no? Se sigue usando. Se sigue usando el PESA 56. Cuando quiere un poco más de precisión que el WGS84, porque el WGS84 también es un dato. Ese dato, pero ya no. Yo sé cuando. Ya no se usa. ¿Ya no se usa? No. ¿Cuál se usa entonces? ¿Cuál se usa? De cifras. Sirgas es el sistema. Vamos a ver esto creo que más adelante. Entonces ya tenemos todos los elementos que convergen en el dato, ¿no? Superficie, elipsoide, geoide, y con eso construimos el dato. Y ese dato nos va a permitir definir esto, los sistemas de coordenadas. Porque ese sistema de coordenadas tiene que estar basado en el dato. ¿Qué coordenadas conocemos? Entonces ya hemos dicho las coordenadas geográficas y las coordenadas UT, ¿no es cierto? Con esos valores que están ahí, que son de la plaza de aquí de Cochabamba. Entonces imagínense, el sistema de referencia incluye las coordenadas, pero además incluye el dato y el elipsoide, y en algún caso también el geoide, en la mayoría de los casos. En el ArcGIS, entonces, acuérdense que tenemos coordenadas globales y tenemos coordenadas proyectadas. Las globales son las conocidas también, bueno, esféricas o las geográficas. Y las proyectadas son las UTM. Sí, ¿no es cierto? Porque cuando entramos, ¿se acuerdan? A definir las coordenadas de nuestro mapa de Digita, nos dice Projected Coordinates o Global Coordinates. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a ver de todas maneras. Entonces, lo único que quiero decirles con esto es que cuando se trata de proyectadas son UTM, estos sí pueden anotarse, coordenadas proyectadas igual a UTM, y coordenadas globales o esféricas igual a coordenadas geográficas, que son lat long, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Así rápidamente, simple, para que esto no quede vacío. Las lat long nos da este tipo de grilla, ¿no es cierto? Global,
Y la UTM nos da este otro tipo de grilla, también global, pero no en forma de esfera. La LOM siempre va a ser esfera, por eso dice global o esférica, ¿no? Entonces, cuando es la LOM siempre es una esfera, pero cuando es UTM o proyectadas, es porque esta esfera ha sido proyectada en un plano. Vamos a ver eso más adelante en proyecciones, pero es como que la esfera la rompemos y la desdoblamos en un plano. ¿Ok? Entonces aquí están las coordenadas geográficas y ahí están las definiciones. Esta es la latitud X y la longitud. ¿Dónde está? Y, ¿se acuerdan, no? Entonces esta latitud, esta de acá, es el ángulo entre la línea que une el centro de la esfera con un punto de la superficie y el plano ecuatorial, ¿no? El punto y el plano ecuatorial. ¿Qué es el plano ecuatorial? ¿Alguien sabe qué significa Ecuador? Es una palabra geométrica. Bolivia viene de Bolívar, ¿no? Ecuador, ¿de dónde viene? ¿De qué? Paraguay viene de un río, ¿no es cierto? Igual que Uruguay, creo. Chile, creo que era un pájaro, ¿no? ¿Sí? Chile. No, en ese tiempo no habían esos chiles. Pero Ecuador significa la línea que divide una esfera en dos mitades iguales. ¿Está bien eso? Entonces, la línea del Ecuador divide, ¿qué cosa divide? Ya pues, pero en esta esfera, ¿qué es? La Tierra, ¿no? Divide la Tierra en dos mitades iguales, por eso se llama Ecuador. Entonces, este ángulo es la latitud con relación al Ecuador. Puede estar arriba, ¿no? O puede estar abajo de la línea del Ecuador. Si está arriba, estamos hablando del hemisferio norte. Si está abajo, estamos hablando del hemisferio sur. ¿Dónde estamos nosotros? En el hemisferio sur. Bien. Las líneas formadas por los puntos de la misma latitud se denominan paralelos y forman círculos concéntricos paralelos al ecuador. Entonces, cada una de estas líneas que son paralelas al ecuador se llaman paralelos, ¿no? Si son paralelas al ecuador. Fácil. El ecuador, entonces, ya, la línea del ecuador o el ecuador es el paralelo cero. Y divide el globo hemisférico en norte-sur, y así el polo norte, aquí arriba, está el 90, o sea, hay 90 paralelos hacia arriba, y ¿cuántos paralelos hacia abajo? También 90, ¿no es cierto? ¿Nosotros en qué paralelo estamos? Cuando les mostró la coordenada de aquí de San Simón, ¿en qué paralelo estábamos? ¿Se acuerdan? 17. Estamos en el paralelo 17, ¿no? Son varios en realidad, vamos a ver eso más adelante, pero la plaza de Cochabamba está en el paralelo 17. Eso significa que si aquí es 0, 0, ya por aquí, digamos, está el 17, donde está Bolivia. ¿Sí? Donde yo vivía en Suecia era el paralelo 37. Aquí también hay un paralelo 37 que está más o menos por Ushuaia. No, Ushuaia está casi en el 58, creo, ¿no? Pero, digamos, en la parte sur de la Argentina. Si
Si decimos sur, 17 sur, está bien. Pero si no decimos sur, este 17 automáticamente se sube aquí arriba, al norte, automáticamente. Entonces podemos decir 17 sur o podemos anotar menos 17. Este menos indica también sur, ¿no? Por eso les digo 37 y 17. Alguien seguramente ha pensado, pero ¿cómo es posible este suceso? Sí, ¿no es cierto? Porque si 17 abajo, ¿cómo 37? No tiene lógica. Por eso se coloca sur o se coloca menos 17. ¿Ya? Entonces esto nunca más tienen que olvidarse. Cuando estamos para nosotros en el sur es menos 17 o 17 sur. Este cero lo dejaré. Está clarito, ¿no es cierto? Entonces el ángulo es un ángulo la latitud. ¿Ya? De cualquier punto con relación a la línea del Ecuador, partiendo de el centro de la Tierra. Nadie ha medido eso, ¿no es cierto? Pero es un punto teórico, matemático. Por otro lado, la longitud es el ángulo, también es otro ángulo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando hacíamos geometría, cuando colocábamos la línea curva entre dos líneas significa un ángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entre el meridiano de referencia y el meridiano que pasa por ese punto. Entonces son dos meridianos, uno de referencia y el que pasa por ese punto. ¿Ven? Vamos a tener ese punto como ejemplo. El meridiano de referencia mayormente aceptado es el meridiano que pasa por el Real Observatorio de Greenwich. ¿Conocen Greenwich? ¿Hay alguna vez? ¿No? Yo tampoco. Pero coincide con este meridiano. Aquí dice, ¿no es cierto? Es este el meridiano. Y Greenwich es una ciudad que está por acá en Inglaterra, ¿no? Donde estaba la Sociedad de Geógrafos. Un día estaban tomando unos whiskies, haciendo cálculos, discutiendo, aunque no crean, eso no estoy de verdad. Y cuando han empezado en los años 1600, ¿no? Cuando estaban colonizando todo el mundo, mandaban sus flotas mercantes, han dicho dónde vamos a empezar, dónde vamos a poner el punto de origen de este meridiano. Y han dicho, ¿por qué no lo ponemos aquí? Sí, bueno, lo pondremos acá, ¿no es cierto? Aquí en Greenwich. Brindado con un par de whiskies, estaban en Inglaterra y han definido, bueno, no es tan banal, ha habido reuniones, han habido cálculos matemáticos después de eso, y han definido que este meridiano de referencia pasa por el Real Observatorio de Greenwich, ¿no? En el sur de Londres. Este primer meridiano determina los hemisferios, ¿sí? Hemisferio oeste y hemisferio este. Nuevamente, nosotros ¿dónde estamos? En el hemisferio sureste. Ya no tenemos simplemente la división por la mitad de la Tierra, sino además una división, bueno, tenemos una división vertical y una división horizontal. Entonces, estamos en el sur oeste. ¿Y en qué valor de latitud está Bolivia? ¿Se acuerdan? 17, ¿cuánto era? ¿17? ¿Quién dijo? Pero igual como en el anterior caso, este será negativo o positivo. ¿Cómo? Es también negativo. Porque cuando hicieron este meridiano,
tenían particular interés en ese continente. ¿Han escuchado de la repartición del África? Se han juntado los países europeos, Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, Suecia, que se dicen repartido el África. Sí, sí. Por eso en África hay gente que habla holandés, hay gente que habla alemán, hay gente que habla una especie de holandés, creo que les digan, el africanos. Gente que habla español, también hubo colonias españolas, portugués. ¿Han escuchado del rey Leopoldo II del Congo? Han matado como 5 millones de congoleños. Bueno, son cosas de la historia, ¿no? Entonces, todo lo que es suroeste es negativo y todo lo que es noreste es positivo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la gráfica de las coordenadas cartesianas? Negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y aquí sería negativo, positivo. ¿Sí? Esto son coordenadas cartesianas, ¿no? Del colegio. Entonces esto también se cumple acá con la latitud y longitud. No se olviden que longitud va a estar asociada al meridiano de Greenwich y que la latitud va a estar asociada a los paralelos del Ecuador. Yo siempre me olvido, pero ustedes no pueden olvidarse porque esto va a entrar al examen, ¿no? Latitud, paralelos al Ecuador. Longitud, meridianos de Greenwich. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Voy a borrar. ¿No quieres sacar una foto con su celular? Nos dicen que utilicemos Pix, ¿no? Entonces ya está. ¿Ha llegado Jorge Fernández? Ayer. Acabo de ver su mensaje para disculpar. No. Pero igual hemos empezado tardecito, ¿no? El Emanuel nos ha perjudicado. Emanuel nos estaba ayudando, ¿no es cierto? Lamentablemente ha salido un comunicado de la oficina educativa donde se suspenden a todos los auxiliares porque el proceso de asilatura ha sido suspendido por el Consejo Universitario. Entonces, no quieren que haya auxiliares que luego pidan cosas porque han trabajado de auxiliares gratis ad honorem. Así que, entonces han dicho que no aceptemos. Y él sabe eso. Porque el año pasado tuvo el mismo problema con René, que ahorita está en cuarto. Entonces, ahora sin auxiliar tienen que concentrarse más en la clase. O hasta que haya examen de auxiliatura, ¿no? Eso también. Bien, entonces más o menos claro las coordenadas geográficas, siempre un ángulo, un círculo, ¿no es cierto?, una esfera. Ahora, bueno,
Para resumir de manera gráfica, ahí está el ecuador y los paralelos. El polo norte y el polo sur. ¿Sí? Y el polo norte está arriba del paralelo 90 y el polo sur está abajo del paralelo menos 90. ¿Sí? Los meridianos, ahí está el meridiano de Greenwich en rojo, y cada uno de estos paralelos que son cortados, digamos, de manera secante, por eso es el plano que está cortando, constituyen los meridianos. Y bueno, con eso la figura del enrejado de la cuadrícula es que se llega a conformar, ¿no? Pero creo que con esta explicación ha sido bastante clara. Algo más, bueno, ya lo explicamos también, para que quede claro. Oeste, en el caso de los meridianos, la longitud, latitud, norte, sur, el meridiano de Greenwich, la línea del Ecuador. Y tal vez esto es lo más importante. Cuando se trabajan con grandes regiones, son muy útiles. Entonces, si tenemos un mapa de Bolivia, un mapa de Cochabamba, de todo el departamento de Cochabamba, vamos a utilizar coordenadas geográficas, ya, porque son regiones grandes. Y si trabajamos con regiones más pequeñas, el municipio de Cochabamba, un distrito de Cochabamba, qué sé yo, vamos a trabajar con las otras coordenadas. Aprovechando esto, ¿ya les han dado el lugar de trabajo de taller? Sí, ¿Dónde va a ser? Parque Excombatientes. Parque Excombatientes. ¿Qué distrito es eso? 12. 12. Entonces, en ese caso, si es el Parque Excombatientes, estas coordenadas medio que no son muy adecuadas. Se las puede usar también, pero preferentemente las otras. Esto también pueden anotar. Y estas otras coordenadas son las coordenadas UTM, que fíjense, no construyen una malla regular. En las coordenadas geográficas era como una red, ¿no es cierto? Regular. ¿Cuánto medía cada cuadradito, se acuerdan? Lo dije en alguna clase anterior. 1000 kilómetros, más o menos. Depende también, ¿no es cierto? Mientras más cerca del Ecuador o más alejado. Pero en este caso, ya en las coordenadas UTM, la cuadrícula UTM tiene un total de 60 usos, que son esta especie de líneas verticales numerados del 1 al 70, cada uno de los cuales abarca una amplitud de 6 grados de longitud, de largo, ¿no es cierto? El uso 1 se sitúa entre los 180 y los 174 grados oeste, y la numeración avanza hacia el este. La latitud, cada uso se divide en 20 zonas que van desde los 80 grados sur, 20 zonas, hasta los 84 norte. Ahorita les voy a dar recreo para que te comas. Espérame un ratito. Estas codifican con letras desde la C hasta la X, no utilizándose las letras I y la O. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la letra I y con la letra O? Se parecen al 1 y al 0. Por eso no se usa. Y cada zona abarca 8 grados de longitud. Entonces 6 grados y 8 grados. No son cuadrados, son más una especie de rectángulos. ¿Sí? Esa es una diferencia gráfica importante entre las UTM y las geográficas. Y bueno, en este caso hay una zona X que tiene 4 grados adicionales, ¿no? Por eso es un poco
Bueno, está más arriba y son más largas todas. Aquí está Suecia y por aquí vivía yo en la zona 33B. Cuidado acá. Ahora, si les mandan a sus mamás a que hagan eso, yo también sería terco. Esperen allá afuera, les doy la recreo y van a salir. Sí, yo tampoco, yo también estoy cansado. Ya, esta es teoría. Ustedes tienen que leerlo, tienen que memorizarlo, porque también entra en el examen, ¿saben? ¿No? Entonces, como son más o menos de una manera rectangular alargada, están relacionados a un meridiano central, tienen un origen, bueno, este origen está entre el meridiano central y el ecuador. Entonces, el meridiano central depende de la zona. Para Bolivia tenemos las mismas coordenadas y pueden estar ubicadas donde nosotros necesitemos. Entonces, se localiza con un número y una letra en función de la zona, como posteriormente se dan las coordenadas que localizan un punto. Las unidades de estas coordenadas se expresan en metros. Latitud y longitud, ¿en qué se...? ¿Por qué se entraba? Gracias. Latitud y longitud, ¿en qué unidades se expresaban? Latitud y longitud. UTM es en metros. Latitud y longitud, ¿de qué se expresan? En grados, minutos, segundos. Muy bien. Por ejemplo, la zona UTM de uso 31, que va de 0 hasta los 6 grados, el origen se sitúa en el punto de corte entre el ecuador y el meridiano de 3 grados, ¿no? Entonces este meridiano sería 3 grados y este otro sería 6 grados del ecuador. ¿Sí? Porque está cerquita del ecuador, 6 grados, 3 grados. Pero esto depende más que todo del área en la que estemos trabajando. Acá, por ejemplo, si establecemos un meridiano central y una relación al ecuador, tiene que bajar más o menos al 17 y algo y al 66 y algo. ¿Sí? Que son para esta imagen, ¿no? O tal vez no tanto 17, sino por 66, tal vez puede ser un 67 inclusive, para esta imagen de acá. ¿Ok? Ahí están todas las coordenadas UT. Primero, con relación a lo anterior, no es una rejilla cuadricular, es esto más alargadito. Y segundo, fíjense que no hay un ángulo, no es una figura, no es una esfera, sino es un plano desarrollado. ¿Sí? Ahí está entonces Bolivia. Y para cada país, para cada región, hay valores diferentes. Aquí está nuestro país. Y las zonas para Bolivia. Entonces, estamos en la zona empezando 19, 20. ¿Qué hay en la zona 21 que es lo más importante para Bolivia en estos 20 años? No lo escucharon. ¿Qué hay en la zona 21 de Bolivia que es lo más importante para el desarrollo de nuestro país? El Mutún. Entonces no se pueden olvidar de la zona 21. ¿Sí? Pero además, fíjense que tenemos acá dos letras, L y K. ¿No? Decía usos y además decía usos. Usos y zonas. Entonces, los usos y las zonas.
Y en un momento les comenté, por ejemplo, que la diferencia de zona entre 19 y 20 está ahí en Sacaba, ¿no? Chiñato. Yo lo he experimentado en carne, bro. Porque cuando hicimos un levantamiento en Sacaba, estábamos trabajando en el clase y las coordenadas no coincidían. Y me dijeron, cambiaste de zona el GPS para levantar los puntos. Había que cambiar las zonas. Pero no conoces esto. Y yo, primer año de trabajo, ¿no? Recién salido de la maestría casi. Bueno, no, ya salí 2, 3 años. Pero no tomé en cuenta esto. Así que he tenido que al día siguiente pedir permiso de vacaciones, pedir que me presten el GPS, cambiar la zona del GPS y volver a medir de nuevo. Error desde el principio. En ese tiempo se podía hacer eso, ¿no es cierto? Ahora te mandan memo directo. Listo, muchachos, entonces un recreo, falta todavía por recreo. Un recreo nos damos de unos 15 minutos. Cierro con candado, dejen todo si quieren. Yo voy a dejar candado.